Bueno, buenos días, mi nombre es Adrián Madrimal y voy a estar explicando un poco todo lo relacionado a la parte del diseño de la interfaz. Fue desarrollada por el grupo. Entré un poco en detalle en todo lo que tiene que ver con la selección del tiempo, selección de las señales, selección de, digamos, la aparición, ¿no?, de la forma de cada una de estas señales a medida que se van seleccionando, los botones que dan paso, que dan instrucción al graficado y a la convolución. Bueno, hay que entender que todos estos digamos, estos paneles son desarrollados, ya están prediseñados, ¿no?, por Software MATLAB. Realmente nosotros no codificamos nada referente a su estructuración, pero sí respecto a su funcionalidad. Bueno, al igual que el título y estos mensajes que aparecen aquí son simples cadenas de texto, realmente no tienen mayor relevancia. Lo que hacen es dar de pronto un indicativo a lo que tiene que ver con la convolución y un mensaje de ánimo al usuario, ¿no? Realmente lo que tiene que ver con la generación de señales sí es un poco más relevante, tiene una cuestión más codificada detrás, y de hecho lo que podemos ver en pantalla es precisamente eso, ¿no? Vemos que para cada valor del dropdown, ¿no?, que es este que está allí, este corresponde a este que está acá, y al de h, ¿no?, a la función h, que es este que está acá, los estamos asignando a estas variables que están aquí. Todo lo referente a los parámetros que vamos a ingresar y que van a ser ingresados por el usuario serán asignados en estas variables que aparecen aquí en pantalla, uno para la función x y otro para la función h, ¿no? Y de hecho son los que aparecen en pantalla aquí al momento de ejecutar la interfaz. De acuerdo al tiempo seleccionado por el usuario, por supuesto, esto tiene una funcionalidad detrás también, y es de pronto esto que sale aquí, ¿cierto? Vemos que de acuerdo a lo que el usuario escoja, ¿no?, en el dominio del tiempo, si es un tiempo continuo, asignamos de pronto esta funcionalidad y se ejecutará esta parte del código, y la parte de tipo discreto pues se ejecutará esta parte, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver más que todo con la parte de la selección, es importante entender que no todas las funciones, ¿no?, tienen que ver realmente con todos los parámetros, ¿no? Entonces es importante que nosotros de alguna manera restringamos el ingreso de parámetros para cada una de las funciones, ¿no? De manera que eso es precisamente lo que hacemos aquí, ¿no? Para el caso de default, lo que a mí me gustaría es que aparecieran todos los parámetros asociados a todas las señales, digamos que todos los parámetros ingresables posibles, ¿no? Entonces a cada uno de ellos yo les asigno un encendido, de manera que al yo seleccionar el caso de default, me aparecen todas las opciones posibles que se pueden ingresar y no me aparecen ninguna, digamos, función, ¿no?, o forma de función, puesto que no estoy seleccionando ninguna. Eso es precisamente lo que yo quiero. Si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar una función exponencial, a mí no me gustaría ingresar el periodo. No quiero que el usuario tenga acceso a ingresar el periodo, puesto que no es una función periódica. Entonces yo al momento de seleccionarla, cancelo el periodo, apagando la opción de ingreso del periodo, de esta manera que está aquí, pero mostrando la forma de la función exponencial. Por eso es que vemos esta forma aquí. Esto es completamente análogo para todas las demás funciones, de manera que si yo quisiera, por ejemplo, seleccionar la función sinusoidal, tengo acceso solamente a la amplitud y al periodo, y ahí ya su forma. Esto en el código se ve reflejado de la siguiente manera, ¿no?, su periodo y su forma. Esto aplica para todas las demás funciones. Lo mismo, por supuesto, aplica para el caso de la función h, ¿no? Realmente es exactamente igual, no cambia nada, es el mismo método de funcionamiento, ¿no? Aquí lo que hacemos es permitir que se muestre todo para el caso de default, que realmente es lo que uno quiere, y por ejemplo para el caso de la función exponencial, quiero que aparezca su forma, ¿no?, y quiero restringir el periodo. Así que se procede exactamente de la misma manera, ¿no? Esto es completamente análogo para todas las demás, digamos, funciones que aparecen aquí, todos los casos posibles. Hay que aclarar también que, digamos, que estas imágenes que aparecen aquí, que son visibles o no visibles de acuerdo a cómo estipule y establezca aquí, son cargadas al software, ¿no? Digamos que cada una de ellas son estas que aparecen aquí en pantalla. Esto es para el caso de la función x, esto es para el caso de la función h, y aparecen por supuesto en la interfaz, en el desarrollo aquí, ¿no? Solamente que por supuesto no se ven, ¿no? Entenderemos ahora cómo funciona la parte del graficado de esta interfaz y cómo se asocian estos botones que están aquí con su funcionalidad a cada uno de estos ejes, ¿no? Primero que todo, las funciones graficadas aparecerán aquí, la función x, aquí la función h, y acá las partes de la convolución asociadas a este botón que está aquí, ¿no? Este botón se asocia a estos dos que están aquí y la convolución a estos dos ejes que aparecen aquí. Son ejes, ¿no?, digamos, planos gráficos, ¿cierto? Por supuesto hay una parte codificable, ¿no?, que da vida a este funcionamiento y tiene que ver con el callback asociado a ese botón. Hay un evento en esta aplicación que determina un plot para el caso continuo y un stem para el caso discreto, ¿no? De manera que se ejecutará, por supuesto,
el graficado de esto para los ejes que aparecen en pantalla, que son este que está aquí y este que está aquí. Este para la función X y este para la función H, como indica por supuesto el código, ¿cierto? Edgegraph y Hgraph, que son pues estos que aparecen en pantalla, ¿no? Y H, este que está aquí. Para el proceso de convolución es básicamente análogo el procedimiento, solamente que la parte de convolución, el proceso de convolución en detalle será explicado por otro compañero. Pero funciona de manera similar, ¿no? Hay un callback asociado a convolGraphBoard, que es el botón que está aquí. De manera que esta funcionalidad está asociada a la ejecución de una función llamada convolución, la cual será explicada por otro compañero y se presenta aquí, ¿no? Que es lo que tiene que ver con el funcionamiento pues, de la convolución en sí. Y bueno, básicamente esto es todo lo referente a esta sección. Lo que tiene que ver con la parte del graficado, los tiempos y la convolución en general serán explicados con más detalle por miembros del grupo. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que viene a ser el proceso para graficar la señal X de t y H de t en los ejes que vemos acá. Bueno, hablando del código, tenemos que esta parte del laboratorio se compone de 3 funciones y de un callback. Entonces, en primer lugar tenemos la función func que le asigna valores a la variable f con los siguientes variables de por medio, donde estas variables corresponden a los parámetros de amplitud, inicio, fin, exponente y periodo que el usuario ingresa. Y de igual forma tenemos la variable funciones, que es la selección del usuario al momento de desplegar el dropdown, tanto para la señal X como para la señal H. Y tenemos la variable t, que es la variable del tiempo. Dentro de esta función programamos un switch para la variable funciones para cada tipo de señal que pueda escoger el usuario. En primer lugar tenemos la señal por default, por decirlo de alguna manera, o predeterminada, que es la siguiente, donde a f se le asigna un valor de 0. Y tenemos luego las señales que se nos exigían en la guía. Por ejemplo, para el caso de la señal exponencial, tenemos la siguiente expresión que se le va a asignar a la variable f, y esta expresión está regida por los parámetros a y e, que son los parámetros de amplitud y exponente, dado que cuando el usuario selecciona esta opción va a poder editar estos parámetros únicamente. De igual forma sucede con la señal sinusoidal, donde va a poder editar la amplitud y el periodo y se va a regir por esta expresión, donde todo esto se le va a asignar a f. Y para el caso de la señal triangular, rectangular y las rampas, sucede que estas son funciones que se componen por más de una recta, por decirlo de alguna manera. Entonces, para abreviar la asignación a la variable f, fue más fácil establecer otras variables. Por ejemplo, en este caso m representa la pendiente que va desde el inicio hasta la amplitud y desde la amplitud hasta el fin para poder desarrollar la función triangular. Entonces, para todas estas señales fue más fácil hacer abreviaciones para que al momento de asignar los valores a f fuera algo mucho más sencillo, como podemos ver acá. Ahora bien, tenemos la función tiempo, que es la que le asigna los valores a t y con las siguientes variables de por medio. La misma variable funciones que explicamos antes y estas variables que vemos acá, que son inicio, fin, periodo y r, donde r representa el paso en el tiempo. Aquí también programamos un switch para la variable funciones, sin embargo en este caso lo que asignamos es el paso desde dónde hasta dónde para la variable t. Por ejemplo, en el caso de la función exponencial, el tiempo va a iniciar desde i, inicio, con un paso de r hasta el final f. Para el caso de la sinusoidal, por ejemplo, como nos interesaba solamente desarrollar un ciclo, vamos desde 0 con el paso r hasta el periodo. Y en el caso de la triangular y rectangular, sucede que queríamos centrarlo en 0. Entonces va desde la mitad del periodo negativa con el paso r hasta el periodo en su mitad también. Y para las rampas van desde inicio hasta el final con el paso r. En todos estos casos siempre se le va a asignar a t estos valores. Por último tenemos la función para graficar directamente, donde esta función le va a asignar valores a todas estas variables. En primer lugar, aquí tenemos una abreviación, ya que era más fácil trabajar con las variables que tenemos a la izquierda de la igualdad, que representan lo que vemos acá, que son los valores, en este caso del dropdown, es decir, lo que haya escogido el usuario,
y en este caso son los valores del textbox numérico de la amplitud, inicio, fin, exponente y periodo, tanto para x como para h. Y aquí lo que tenemos es un condicional que va a depender de la selección que haya escogido el usuario de dominio del tiempo. Si el usuario escogió el dominio del tiempo continuo, entonces se va a ejecutar esta parte, y si escogió un dominio del tiempo discreto, se ejecuta esta parte, como vemos acá y acá. Entonces en el dominio del tiempo continuo a C se le asigna un valor de 1. Esto va a ser usado más adelante y ya de un valor de 0. Y esto lo que hace es definir el tiempo de x y de h, gracias a la función tiempo explicada anteriormente con el siguiente paso que vemos acá. De igual forma, para el tiempo discreto, a D se le asigna 1 y a C se le asigna 0, y también se define el tiempo de x y de h con la función tiempo, pero ahora con el paso de 1, puesto que nada más nos interesan los valores enteros. Y por último, en esta función se le asignan los valores a las señales x y h ya con todos los parámetros establecidos gracias a la función func. Para finalizar esta parte tenemos el callback del botón ver gráficas que mencioné anteriormente cómo se creaba, donde en primer lugar se llama a la función graficar que acabo de explicar, y sucede en esta parte que de acuerdo a lo que haya escogido el usuario respecto al dominio del tiempo, si escogió tiempo continuo, pues C va a ser 1 como expliqué antes, y por ende se va a graficar con el comando plot. Y si escogió discreto, D va a ser 1 y se va a graficar con el comando stem. Y en ambos casos se grafica en los ejes de la gráfica X y en los ejes de la gráfica H, las funciones X y H respectivamente con sus respectivos tiempos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el proceso que utilizamos, el código que utilizamos para la convolución. Con la función graph nos da los valores que necesitamos para esto, como 6D, para saber si estamos en el dominio del tiempo continuo discreto, TX y TH, que es el vector que contiene el tiempo en el que está definida la función X y la función H, X y H, que es el vector que contiene los valores de X y H. Usamos este condicional para saber el tamaño de los pasos que vamos a dar. Este fue un valor que nosotros escogimos porque creemos que va a simular bastante como si estuviéramos de verdad en el dominio del tiempo continuo, y 1 en el caso del tiempo discreto, porque como ya sabemos solamente trabajamos valores enteros. HS es la inversión de H, que es la que vamos a graficar. T es el tamaño del vector de tiempo que va a estar definida Y. TY es, aquí estamos creando el vector de tiempo en el que va a estar definida, que es, como ya sabemos, el primer valor del tiempo X más el primer valor del tiempo H, el último valor del tiempo X y el último valor del tiempo H en pasos de R, dependiendo en qué dominio del tiempo estamos. MIN, que es el valor, la longitud del vector H y del vector X. Y, estamos creando el vector de Y con ceros en el tamaño. Como ya sabemos, esta fue la variable que hicimos antes. LH es una variable que utilizamos para crear el vector inicial que va a estar trasladándose en el loop, que es el que va, como ya sabemos, siempre en la función h invertida la vamos a trasladar. Entonces la vamos a estar trasladando desde el primer valor de x menos LH, que LH es la longitud que tiene h. Entonces tenemos el primer valor del tiempo x, es la longitud de h, lo vamos a estar creando desde aquí hasta acá. Este va a ser el valor inicial y después vamos a estar trasladándolo. En el 0 voy a explicar más adelante para que lo estamos utilizando. Hacemos el loop desde 1 hasta t, que es como ya sabemos, tenemos que llenar esta i, que esta i es el tamaño de y ya sabemos que t es el tamaño de y. Y desde j1 hasta n sabemos que x, las posiciones las tenemos que convolucionar con los respectivos valores de h. Esta condición que está aquí es para que h tenga los valores, no vaya a salirse de esos valores. Sabemos que
esto que está aquí adentro tiene que ser mayor que 0, porque h es desde 1 hasta m, entonces tiene que ser mayor que 0 y menor que m. Y el loop va a hacer que nos convolucione todos los valores dependiendo de en qué paso de i y j estamos. Esto que está aquí, pues ya sabemos que es para que se vaya asignando a cada x el respectivo valor de h. Como sabemos, h la vamos a estar rotando. Bueno, esto era lo más complicado porque ahora solamente estamos graficando. Le pusimos este n acá más 1 debido a que los pasos de la función continua son muy pequeños y no queríamos perder precisión, pero no queríamos que se demorara tanto en graficar la convolución. Entonces vamos a estarle sumando 1 y va a graficar si es continua y si n es igual a 100. Cuando entre aquí vuelvo a inicializarlo en 0 y vuelvo a contar. Si queremos que graficar más puntos, solamente o quitamos la condición o podemos disminuir la condición como nosotros queramos. Graficamos y, graficamos HDS, la dejamos on para que no se borre la información y graficamos TDX, plot off, y este es un legend como lo requería la práctica para saber cuál de las dos funciones es. Obviamente, para el dominio del tiempo discreto, como es uno ya grafica rápido, entonces solamente cambiamos lo que está arriba de plot por stem, porque aquí esto nos da una ilusión de que fuera una función continua, estuviéramos haciendo en tiempo continuo. Y TDA más R, que estos los pasos, va a ser cómo vamos a estar desplazando nuestro TDA, y una pausa sencilla. Pues ya sabemos que esta línea de código, si no estoy mal, no la expliqué muy bien. Aquí vamos a estar llenando el vector i en cada posición, multiplicando los valores de j con los valores de h. Entonces el loop va a hacer que esto se convolucione todos los puntos. Después, aquí abajo, cuando presionamos el botón de convolución, va a hacer la función toApp. Bueno, acá tenemos lo que viene a ser ya la interfaz con el programa totalmente hecho y compilado. Entonces vamos a proceder a ver unos ejemplos de convolución. Por ejemplo, la señal sinusoidal, aquí vemos cómo aparece todo, y la señal triangular, una amplitud arbitraria, un periodo arbitrario, de igual forma para la h, y escogemos el dominio del tiempo. Como podemos ver, aquí se ilustran las gráficas con la amplitud que escogimos, el periodo que también establecimos. De igual forma sucede para la señal triangular con la amplitud de 3 y el periodo de menos 1 a 1, que corresponde a un periodo de 2. Y cuando le damos en ver convolución, podemos ver claramente cómo se ejecuta la convolución. La rapidez del proceso de convolución va a depender de la cantidad de puntos que tenga el vector, como explicó mi compañero anteriormente. En este caso fue un poco rápido porque el periodo no fue tan largo. Si ponemos un periodo de 20 o 10, pues va a ser un proceso más lento. Ahora vamos a probar con otra señal, por ejemplo la rectangular y la rampa 3. Como pueden ver, aquí lo que tenemos es que para la señal rectangular se mantuvieron las cajas de texto numérico de la amplitud y el periodo. En cambio, para la señal H, como ahora es la señal rampa, nada más contamos con la posibilidad de editar el inicio y el fin, ya que debe mantener la proporcionalidad que se nos exigió en la guía. Y también podemos ver cómo se define cada función. Vamos a dejar esta amplitud y este periodo igual, y vamos a poner un fin de 5 y dejemos el dominio del tiempo. Aquí podemos ver cómo se ilustra todo perfectamente. También mantiene la proporción establecida y desarrolla el proceso de convolución perfectamente. Ahora, por último, vamos a probar otra señal, por ejemplo la señal rampa 2 para la X.
y la señal exponencial para la h. La señal exponencial sí tiene más parámetros que se pueden editar. Y en la rampa también, como pueden ver, en este panel de la señal X se anularon las cajas de texto numérico para la amplitud y el periodo que estaban antes y surgieron las cajas de texto numérico para el inicio y el fin. Vamos a trabajar en el dominio del tiempo discreto, entonces vamos a establecer un fin de 12, por ejemplo. Aquí vamos a tener la amplitud de 3, un fin de 10 que inicia en 0 y exponente 2, por ejemplo. Ver gráficas. Aquí podemos ver cómo se ilustran en el dominio del tiempo discreto, y la convolución también se ejecutará de la misma manera. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.